Buenas, mi nombre es Sergio Larcón, estudiante de Ingeniería en Computación del séptimo semestre. A continuación, mi presentación sobre la unidad 1 y 2 de el manejo de base de datos. Unidad 1. Entender cómo administra una base de datos y qué es un sistema de gestión de base de datos. El primer tema a tratar sería los estudios de los modelos internos de los sistemas de manejo de base de datos. El primer modelo sería el modelo jerárquico. Este fue muy utilizado en la empresa IBM en la década de los 70. Este modelo plantea que todos los nodos pueden tener varios hijos, pero los hijos no pueden tener más de un padre, o sea, más de un padre nodo. Está conformado por segmentos que son estructuras lógicas donde se almacenan datos. Dichos segmentos se relacionan mediante elementos llamados arcos. El modelo de red. El modelo de red se hizo popular también en la década de los 70. Se basa que los elementos llamados registros y los enlaces, los datos se almacenan en los registros y estos se relacionan a los enlaces. Este es a diferencia del modelo anterior. Aquí los nodos hijos pueden tener más de un padre, más de un nodo padre. Modelo relacional. El modelo relacional en la actualidad es el modelo más utilizado. Este modelo, como su nombre lo indica, se basa en el uso de las relaciones, las cuales son representadas por tablas compuestas por un conjunto de filas, tablas o registros que a su vez serán conformados por un conjunto de campos o atributos, lo cual representa un valor del sistema real. Modelo orientado a objetos. El modelo orientado a objetos es un tipo de modelo que se utiliza en el capturamiento de código y datos, elementos llamados objetos. Estos objetos interactúan por medio de mensajes, permitiendo la comunicación entre ellos y con el sistema que los contiene. Estos están estructurados en clases, los cuales están compuestos por objetos con métodos y datos comunes. Si se utiliza características de una base de datos y se hace con un proceso de integración con el lenguaje orientado a objetos, lo que ocurre es que aparece un sistema de manejo de base de datos orientado a objetos, o en inglés o DMS. La segunda interrogante sería identificar los procesos de restauración de los sistemas de manejo de base de datos. El proceso de restauración o recovery de todos los SGBD, o sea, de todos los sistemas de gestión, dispone que puede reconstruir la base de datos y darle el método, el estado consistente y correcto anterior al incidente. Esto se acostumbra gracias a la obtención de copias periódicas de datos o copias de seguridad o backup, y mediante el mantenimiento continuo de un llamado de un diario, de un log, donde el sistema de gestión va anotado todas las escrituras que se hacen en la base de datos. O sea, repasando, identificando los procesos serían copia de seguridad y log. La 3. Distinguir las diferentes organizaciones de archivos, vías de acceso, indexado y modelos internos. La organización de archivos. La organización de archivos determina la colocación física de los registros del archivo en el disco y por lo tanto se pueden acceder a ellos. La organización secuencial. Existen tipos posibles de organización secuencial, que es la pila, que es una de las más utilizadas, o los ordenados. En la organización directa. La organización directa de este archivo se denomina también archivo hash o disperso. En estos archivos nos hace falta escribir los registros secuencialmente en el archivo. En lugar de esto, una función de dispersión o función hash calcula la dirección en la página en la que hay que almacenar el registro, basándose en los valores de uno o de más campos de registro. El hashing estático. También son conocidas como técnicas de hashing
plegable consiste en tomar un valor del campo hash, dividir sus dígitos en dos o más grupos, sumar un grupo de dígitos. El resultado de la suma es usado para la dirección en el disco. La técnica de hashing, división resta, consiste en que dividir usando la función h en base función de k es igual a k a módulo de m, que devuelve el resto del valor entero del campo hash k, después dividiendo entre m y devuelve el campo hash de un número fijo, preescalando, y el resto entero de la división se considera su dirección de disco. El hash múltiple. El hash múltiple no es nada más que cuando se utilizan las técnicas, o sea, se utilizan ambas técnicas dentro del mismo procedimiento. El hashing dinámico. El principio básico de la teoría consiste en manipular un número generado por la función hash como una secuencia de bits y asignar los registros a los bloques basándose en que los valores progresivos de dígitos están en la secuencia. El hash extendible. En esta técnica se mantiene que la dirección es 2 elevado a d. D significa las direcciones de bloques que se pueden ver como arreglo de un árbol binario. El hash lineal. La idea de la técnica es permitir el aumento y reducción dinámica del número de bloques del archivo sin necesidad de un directorio. La organización indexada. La organización indexada provee acceso eficiente a los registros de ambas formas, tanto secuencialmente como aleatoriamente. Los registros lógicos son almacenados en un archivo llamado archivo de datos y existe un archivo separado llamado archivo índice. La organización secuencial indexada. En este tipo de organización, los registros de archivos de datos están almacenados según la secuencia clave primaria. Y la organización aleatoria indexada. En este tipo de organización, los registros en el archivo de datos están almacenados de manera aleatoria y en el archivo índice existe una entrada por cada registro lógico existente en el archivo datos, es decir, índice denso. Van almacenados según el orden de la clave primaria. Cuarto punto. En un sistema multiusuario, o sea, examinar el control de concurrencia de los sistemas manejados en base de multiusuario. En un sistema multiusuario con transacciones que se ejecutan concurrentemente, puede haber interferencia entre ellas forma tal que produzcan resultados no correctos, tal que las interferencias puedan tomar como muchas formas, como por ejemplo el problema de las actualizaciones perdidas. Tales problemas pueden ser manejados mediante técnicas de control de concurrencia tal como los bloqueos o los time springs. Punto 5. Analizar la optimización de consultas en los sistemas de manejadores de base de datos multiusuario. Optimizador de consultas. Realizar la optimización de cada pregunta y escoger plan de la actuación más eficiente para ejecutarlo. Lo típico es que un mismo consulta tenga varios estrategias en ejecución posible, por lo que los sistemas de gestión de base de datos poseen un módulo que se encarga de escoger lo más apropiado y optimizar la consulta. Para la implementación de la optimización de consulta hay técnicas. La primera de ellas se basa en que las reglas heurísticas para ordenar las operaciones en las estrategias de ejecución de las consultas. Una regla heurística es una regla que funciona bien en la mayoría de los casos, aunque no se garantiza que él funcione bien en todos los casos posibles. La segunda técnica conlleva que la estimación sistemática del costo, distintas estrategias de ejecución. La elección del plan de ejecución tiene menor coste estimado normalmente. Los optimizadores de consulta combinan las dos técnicas. Unidad 2. Analizar y estudiar los
servicios de sistemas de manejadores de base de datos de multiusuarios basados en metadatos. Primer punto, identificar los conceptos relacionados con diccionarios, directorios de datos en los sistemas de manejadores de base de datos. Un diccionario no es más que un diccionario de datos accesible por el usuario en el sistema. Debe incluir un catálogo en el que se almacenan las descripciones de los datos y que sean accesibles por parte del usuario. Un diccionario de datos es un repositorio en la información que describe los datos contenidos en la base de datos, es decir, datos acerca de los datos o metadatos. El gestor de diccionario controla los accesos de diccionario de datos y se encargan de mantener la mayoría de los componentes del sistema de gestión. Acceden a los datos, al diccionario de datos. El directorio no es más que el directorio de datos o catálogo de datos, no es nada más que un diccionario. O sea, un diccionario de datos no es nada más que un directorio de datos. Revisar y conocer los aspectos relacionados con la seguridad de los datos en los sistemas de manejo de base de datos. Seguridad e integridad de los datos. Además de registrar el uso de las bases de datos actualmente, en cualquier de la petición también aplicará las medidas de seguridad e integridad de los datos, adoptando medidas garantizadas su validez previamente definida. Un sistema de gestión de base de datos debe garantizar su seguridad frente a ataques o simplemente impedir un acceso a usuarios no autorizados por cualquier razón. Revisar y conocer los aspectos relacionados a la seguridad. Seguridad de información es la protección de la información contra destrucción, alteración o revelación no autorizada. Seguridad de base de datos es la protección de la información mantenida en la base de datos. Privacidad es el derecho que tienen los individuos de controlar la información disponible de ellos mismos. Autorización es la especificación de las reglas que definen para un sujeto qué derechos de acceso tiene sobre objetos de información. Protección en un ambiente computacional son mecanismos de seguridad que se refieren a técnicas que controlan acceso de usuario y programa a la data almacenada. Control de acceso es el proceso que asegura que la información y otros objetos protegidos sean accesados solamente por las personas autorizadas. Políticas de seguridad de base de datos. Políticas de seguridad son lineamientos de alto nivel que tienen que ver con la seguridad de la información. Estas políticas son dictadas por la necesidad del usuario en el ambiente de instalación, las regularizaciones y la institución y restricciones legales. Mecanismos de seguridad son conjuntos de funciones que son usadas para asegurar e implementar diferentes políticas de seguridad. El punto 3. Estudiar los aspectos relacionados con la integridad de los SMBD. En el término de integridad es usado el contexto de base de datos con el significado de exactitud, correctitud, validez. El objeto del control de la integridad es asegurar que los datos de la base de datos sea correcta, resguardada o la base de datos de actualizaciones inválidas. Reglas de integridad. Para la subsistema de integridad de un SMBD puede monitorear las transacciones y detectar violaciones de integridad. Si ocurre una violación, tomar las acciones necesarias para solventar este problema. Una condición activa. Dice que cuando chequea las reglas, el predicado o a chequear expresa que la condición que debe cumplir los datos involucrados en la actualización. Acciones a tomar. En caso que no se cumpla el predicado, indica qué es lo que se va a hacer en caso de que no se cumpla el predicado exigido. Las reglas de integridad tienen que ver con la admisión de un valor dado como el valor candidato para que el atributo dado, independientemente de su relación con otros valores de la base de datos. Regla de integridad.
Las relaciones que es la emisión de una tabla dada como candidata para la inserción en una relación dada o con la relación entre las truplas de una relación o varias relaciones. Esto fue todo, espero que les haya gustado.